Hola, en este video vamos a hablar acerca de la temática estadística descriptiva. Para ello tenemos un cronograma. En este cronograma tenemos presentación, explicación del video, conclusiones y agradecimientos. Para iniciar, mi nombre es Joana Campos, ID 752066, estudiante cuatrimestral de la Corporación Educativa Minuto de Dios en el programa Administración de Empresas. Este video es con el fin de dar explicación a una temática propuesta por el tutor acerca de unas o de distintas fórmulas que tenemos para hallar en una estadística. Para iniciar, tenemos una tabla de datos con unos enunciados. Nuestra tabla de datos es esta tabla que tenemos con todos estos valores. Aquí ya tenemos unas preguntas. Aquí ya nos preguntan sobre, clasifique las temperaturas medias, altas y bajas, determine deciles, determinar cuartiles y nos hacen una pregunta. Para nosotros poder hallar estas respuestas y poder hallar lo solicitado, es necesario que de nuestra tabla de datos dada anteriormente saquemos unos valores. Esos valores son estos que encontramos a mano izquierda. En estos valores nos van a determinar el número de datos de los que vamos a trabajar. Nos va a determinar máximos, mínimos, intervalos, agregados, amplitud, rangos, ese ya lo dije, agregados. Bueno, para hallar esa tabla, pues tenemos una serie de fórmulas que ya pues tenemos anteriormente ya conversadas y dadas. Con estas fórmulas o esa tabla, podemos hallar nuestra tabla de distribución de frecuencia, donde vamos a encontrar límite inferior, límite superior, frecuencia relativa, porcentaje, anterior ya visto. A esta nueva tabla de frecuencia se nos va a añadir unas columnas. Estas columnas son estos valores acá. Tenemos que en estas columnas ya debemos hacer dividir el f sub i por n, n es nuestro valor de datos, por x sub i. También debemos coger x sub i y restarle una muestra. Cogemos ese mismo valor de x sub i menos la muestra y lo elevamos al cuadrado, que son estas tablas acá seleccionadas. Para hallar nuestra primera tabla, es decir, f sub i dividido en n por x sub i, pues la misma fórmula nos está informando qué debemos hacer. Entonces, cogemos esta que ya la tenemos resuelta y simplemente la multiplicamos por x sub i. Simplemente cogemos esta por esta. Y ese es el valor que me determina acá. Y hagamos las propiedades del Excel, que simplemente es arrastrar, y al final sumamos. Para hallar nuestra x sub i menos x, cogemos x sub i y le vamos a restar nuestro valor, o sea, la suma de la anterior tabla. Lo restamos. Como siempre va a ser ese valor, es que vamos a restar, entonces en la fórmula le damos F4 y eso es simplemente que fijamos para que Excel nos reste siempre ese mismo valor. Continuamos con la siguiente y la otra simplemente escoger el anterior valor y lo vamos a multiplicar por el mismo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que la leemos al cuadrado.
Nuestra siguiente tabla nos pide, cojamos el valor anterior, es decir, el que nos dio del x sub i menos x elevado al cuadrado, ese valor, y lo vamos a multiplicar por f sub i dividido en n, que sería nuestro valor acá. No recuerdo bien cómo se llama esa columna. Bueno, ese sería nuestro resultado. Y obviamente también desplegamos nuestros valores del Excel y al final simplemente sumamos. Ya teniendo toda nuestra tabla de distribución de frecuencia con estas nuevas columnas agregadas, vamos a hallar nuestra media aritmética, nuestra mediana y nuestra moda. La mediana ya sabemos pues la fórmula que aplicamos, en la mediana igualmente y en la moda también. A este nuevo caso, lo que le vamos a agregar son variación, desviación, medios, clasificación de datos y hallamos nuestros cuartiles y nuestros deciles. ¿Cuál es el paso a seguir después de hallar nuestra media aritmética, mediana y moda? Vamos a hallar nuestra variación y nuestra desviación. Para ello es indispensable poner nuevamente nuestra media aritmética, que ya la tenemos. Nuestra varianza va a salir del valor último que tenemos acá, es decir, del valor de la última columna. La sumatoria de todas es nuestra varianza. Esa es nuestra varianza en este caso. Y nuestra desviación es simplemente coger raíz, cogemos arriba en la fórmula, hacemos igual raíz y cogemos nuestra varianza anteriormente sacada y damos enter. Esa sería nuestra desviación. Ahora vamos a hallar nuestros medios. Nuestros medios es coger la media, restarle la desviación. Cogemos media menos nuestra desviación. Y para hallar nuestro otro rango de medios sería nuestra media más la desviación. En el anterior restamos, en la siguiente sumamos. Por eso es importante hallar esta tablita, estos valores, para hallar nuestros medios. En ese orden, seguimos y vamos a hallar nuestros cuartiles. Bueno, si quieren, pasemos acá a nuestra clasificación de datos para llevar como una organización y un orden de acuerdo a nuestra presentación. Nuestra clasificación de datos nos piden que hallemos datos bajos, medios y altos. ¿Cómo los hallamos? La tablita que les dije de media más desviación, media menos desviación. Nuestros datos bajos serían la media menos nuestra desviación. Entonces, según esos datos ya anteriormente sacados con nuestra tabla, decimos que nuestros datos bajos van desde 0 hasta 34,86. Ese valor, ¿de dónde lo sacamos? De la media menos la desviación, lo que les expliqué anteriormente. Nuestros datos medios es nuestra media aritmética. Entonces, nuestros datos medios serían desde 34,86 hasta 40,05. ¿De dónde sale ese 40,05? Ahí es donde ya entran nuestros datos altos. Porque nuestros datos altos es nuestra media más la desviación. Entonces, los datos altos quedaron en 40,05. Como están explicados en nuestra pantalla, como lo podemos observar. Esa sería nuestra clasificación de datos. Ahora sí vamos a hallar nuestros deciles y nuestros cuartiles. Entonces, para hallar los cuartiles, nos piden que hallemos cuartiles 2 y 3. Para hallar estos cuartiles, lo único que hacemos es aplicar esta fórmula que tenemos en pantalla. Como la podemos observar, como lleva fracciones, multiplicaciones y demás, en Excel lo único que hacemos es poner paréntesis. Eso le da a entender a Excel que es un fraccionario, que vamos a dividir o que estamos haciendo este proceso para que
nos dé el resultado esperado. Aplicamos la fórmula con nuestro cuartil número 2. Igualmente es con nuestro cuartil número 3. Aplicamos igualmente la fórmula. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que ya el cuartil no es el 2, como podemos ver, aquí ponemos el 2 multiplicado por 432, que es nuestro nivel de datos, dividido en 4. Y acá es exactamente lo mismo, sino que ya no es 2 por el valor, por nuestros datos, sino 3 por el número de datos dividido 4 y seguimos la secuencia de la fórmula. Así siempre vamos a hallar nuestros cuartiles, independientemente del cuartil que nos soliciten. Ahí, como les digo, lo único que cambia sería el número, porque la fórmula seguiría siempre la misma. Para hallar ya nuestros deciles, aplicamos esta fórmula. Entonces, acá es básicamente lo mismo, va a tener valores muy similares a los cuartiles, sino que aquí ya no vamos a coger como en el anterior 2 o 3 por el número de datos, sino vamos a coger 5 porque nos están pidiendo un decil, 5. Cogemos ese decil, lo multiplicamos por el valor de nuestros datos o el número de datos, que en este caso son 432, y lo vamos a dividir en 10. En el anterior dividimos en 4, en este ya dividimos en 10, como podemos observar la fórmula. Simplemente es aplicar la fórmula. Para el decil 7 y 9 es exactamente igual, simplemente que cambian ya valores. Ya no es 5 sino 7 y ya en el otro no sería 7 sino 8. Igualmente así sería. Es simplemente aplicar la fórmula que tenemos en nuestra pantalla, nada más. En ese orden, ya hallamos todo lo solicitado. Nos falta una cosa. Aquí nos está haciendo una pregunta. La pregunta dice, según los protocolos de bioseguridad, la empresa debe cerrar si el 40% de sus trabajadores está por encima de una temperatura de 37,8 grados. Nos preguntan, ¿el parque industrial continúa en funcionamiento? ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos para hallar la respuesta de esa pregunta de acuerdo a lo que ya sacamos? Nos vamos a nuestra frecuencia relativa de nuestra tabla de distribución de frecuencia y observamos la temperatura. La temperatura nos la da el límite superior y el límite inferior. Entonces, según esta tabla de distribución de frecuencia, yo tengo 225 personas que están en la temperatura adecuada, es decir, menos de 37,8. El restante de ese personal estaría por encima de esa temperatura. Mi empresa son de 432 empleados, menos 225 que tengo sanos, me quedarían 207 empleados. Eso nos da en porcentaje que 207 personas son como un 47-48 personas de la población total, es decir, del 100%. Si me está diciendo que yo debo cerrar si tengo el 40% por encima de esa temperatura, en este caso, yo tendría que cerrar, porque ya lamentablemente tengo 48% de ese personal afectado, es decir, por la temperatura encima. Por ello, la empresa sí debería cerrar. Listo, entonces explicado este punto, nos vamos para el punto número 2. En nuestro punto número 2 nos solicitaban que explicáramos la variable discreta del anterior trabajo mencionado. En el anterior trabajo lo que se hizo fue una encuesta. De esa encuesta tocaba hacer las fórmulas y demás para hallar, pues, mirar la estadística como tal de esa encuesta. Nos pedían que fuera de variable discreta. En ese caso yo cogí la variable discreta número 3, pregunta número 3, que nos daban las respuestas en número enteros. La pregunta de esa encuesta dice, califique de 1 a 5 la facilidad para acceder a la educación superior en Colombia. Se pusieron rangos de 1, 2, 3, 4 y 5.
número entero. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a hallar, mira, acá ya cambian un poquito las cosas, porque aquí ya no vamos a hallar la anterior tabla que sí se hallaba todo, que máximo, mínimo, incremento, agregado, no, aquí ya no, aquí ya simplemente vamos a hallar el número de personas que me respondieron esa encuesta o esa pregunta, que en este caso fueron 51 personas. Nuestra tabla de distribución de frecuencia ya cambia un poquito, ya no va a aparecer ni límite inferior ni límite superior, ya van a aparecer otros rangos y solamente tenemos hasta 5, no hasta 10 como en el anterior. ¿Por qué? Porque aquí solamente dimos 5 respuestas, no dimos más. Hallamos nuestros valores, nuestros porcentajes, nuestra frecuencia relativa y también agregamos las columnitas que anteriormente les expliqué. Esto es importante porque aquí vamos a hallar nuevamente varianza y desviación y esos datos son importantes para poder hallar esos valores. Hacemos exactamente lo mismo, aplicamos la misma fórmula, simplemente que aquí ya los datos van a cambiar porque son menos, ya no son 400. Hallamos nuestra media aritmética, nuestra mediana y nuestra moda de acuerdo a la fórmula ya anteriormente seleccionada. Aquí ya nuestra mediana cambia porque ya no vamos a hallar el cuadrito como tal, ¿sí?, que les mostré anterior, sino acá ya simplemente cogemos el número de datos, lo dimos entre 2. Nos da 25,5. Ese valor lo debemos venir a buscar aquí en nuestra frecuencia. Entonces, ese 25 está en un rango de 23 y 38. ¿Sí? Nuestra mediana sería, en ese orden, ese número que tenemos aquí. O sea, sería nuestra K6 y nuestra K6 sería este número 2. ¿Sí? Mira, acá ya lo tengo seleccionado. ¿Sí? Ahí entre esos dos está mi mediana. Siempre cojo el número mayor. Y esa sería nuestra mediana. Ahí ya es un poco más fácil de hallarla y no tenemos que hallar como lo anterior. Y nuestra moda seguiría siendo pues la que ya sabíamos hallar. Aquí ya vamos a hallar nuestra, nuevamente, varianza y desviación. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestra media ya la tenemos, que yo no la dio en nuestra tabla. Nuestra varianza también, porque nos la da la última columna. En la sumatoria de todo es nuestra varianza. Y nuestra desviación es la raíz de la varianza. Nuestros medios es igual, la fórmula es igual. Es media menos desviación y el siguiente medio sería media más desviación. Por eso es importante siempre hallar esa tablita para sacar nuestros medios. Seguimos con nuestra clasificación de datos. Aquí tenemos nuestra clasificación de datos de acuerdo a este punto. Entonces, nuestros datos bajos, que son la media menos la desviación, sería desde 0 hasta 0,41 de acuerdo a lo que ya teníamos. Nuestros datos medios serían nuestra media aritmética, que irían, mis datos medios irían desde 0,41 hasta 1,92, que serían ya nuestros datos altos. Y nuestros datos altos ya irían desde 1,92 hasta puntos suspensivos. De esa forma se halla o se solucionó el punto número 3 y 4 de la encuesta grupal que se debía realizar. Para finalizar, entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, como conclusión, pues tenemos que en el primer punto, pues la respuesta es la más obvia, de acuerdo, o no obvia, sino de acuerdo a nuestra frecuencia relativa que siempre nos la da nuestra tabla de distribución de frecuencia. Por eso es importante siempre hallar esos datos, así sean bastantes o no, porque todo depende, unos dependen de otros y si alguna cosa está mal, todo nos va a quedar mal.
Por último, en agradecimientos, darle las gracias por su atención prestada. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.